más conocido como Kamanu. Él es un angel investor, inversionista ángel, influencer, youtuber, hace negocios por el mundo y hoy día nos va a contar su punto de vista respecto del rol que tienen los bancos centrales versus el Bitcoin. Así que, por favor, Manuel, bienvenido. Un aplauso, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Como acá comentaban, lo que voy a hacer es hablar sobre la estruendosa superioridad de Bitcoin contra el sistema de banca central. Y lo importante para empezar esta charla, fíjense que voy a contar más una historia que otra cosa, es comprender el porqué del dinero. ¿Para qué tenemos dinero? ¿Haría falta? Bueno, en definitiva piensen lo siguiente, lo complejo que sería que ustedes tengan que crear todo lo que consumen. Todo. Una silla, una mesa, un televisor, tomate, lo que sea. No pueden hacer todo. Tienen que dedicarle su tiempo a una determinada función dentro del sistema productivo. Y lo demás, ¿cómo hacen? Comercio. Con otra persona, ¿no? Esa es la forma. El problema de hacer esto, ahí nace la economía de trueque, pero el problema de la economía de trueque es, bueno, son dos principalmente. Uno es que no todos los elementos son divisibles. Entonces, ¿cómo haces? Un productor de tomate para comprar un televisor de 62 pulgadas. ¿Cómo hace? No puede cortar a la mitad del televisor. Y tampoco le puede dar 7 camiones de tomate, porque el tipo nada más quiere comer una ensalada. Entonces, ahí hay un problema. Y el otro es el problema de la doble coincidencia. Que lo que una persona produce, lo quiere la otra. La solución, que dentro lo encontró el sector privado de la solución, no es una solución estatal, fue agarrar algo intermedio que quieran todos. Trigo, harina, cacao, sal. Se han usado un montón de diferentes tipos de productos para ser de intermediario. Pero en el crecimiento surge el dinero, la moneda. Entonces, ya está. Problema resuelto. Pero acá viene el asunto. Cuando esto pasa, cuando esto sucede, nacen nuevos problemas. Hay soluciones que te traen determinados problemas nuevos. Y acá el problema es esta capacidad de inventar este dinero por encima de lo que se produce. En definitiva, eso lo que hace se denomina señoriaje y es un robo. Le roban al que produce. Esto, saben que hubo un presidente que ganó las elecciones diciendo que iba a destruir el Banco Central. Y no es Javier Milei. Es Andrew Jackson, el 7º presidente de los Estados Unidos. Ganó las elecciones diciendo que el problema era el problema era el señoriaje, lo que te robaba el Banco Central al emitir dinero, que esto devaluaba a las clases bajas y pobres, y medias y bajas, con lo cual había que eliminarlo, que esto era una casta. Eso es lo que decían en el 1800. El tipo gana y efectivamente en 1837 elimina el Banco Central de Estados Unidos. Esto, bueno, instantáneamente, en el momento que sucede, genera un conflicto, una recesión, una crisis en Estados Unidos por la adaptación en el cambio de modelo y después empieza a crecer. Y empieza a crecer muy bien, el crédito se vuelve más barato, baja la tasa de interés. Las clases bajas, medias, empiezan a favorecerse. Esto fue hasta 1860, ahí hubo otra crisis debido al problema en la implementación. ¿Qué pasa? ¿Cómo funcionaba el sistema ahí? Para que se comprenda un poco. Todos los bancos eran capaces de emitir, pero solo contra respaldo. Alguien iba, depositaba el oro y ese banco te emitía el dinero. No habría problema de ser que todos cumplieran. Pero imagínense en el 1800 que habían restricciones en la comunicación, en el transporte, lo difícil que era auditar y controlar que hubiera ese respaldo que tenía que haber. Era muy complejo. Con lo cual no todos cumplían, habían bancos con mayor confianza, bancos con menor confianza, y hacía que el mismo dólar tenga dos valores diferentes, depende de qué banco había salido. Esto genera una crisis por el 1860, que después se solventa y continúa creciendo Estados Unidos, terminando el 1800 o entrando en el 1900 como la primera potencia mundial. Así que el resultado dio. Ahí tenemos una prueba de que con todas las restricciones tecnológicas del momento, igual el haber descentralizado el dinero había funcionado. Luego en 1903 aparece la Reserva Federal y es el principio del fin. Ahí empieza, todos los males arrancan ahí. Para empezar,
Un año después, gracias a esto, pudieron financiar la Primera Guerra Mundial. Se pagó el costo de semejante emisión monetaria en el famoso crack del 29, la crisis del 30. Y lo que empezó esto es a hacer algo denominado rollover. ¿Qué quiere decir? Empezó un circuito en el cual el banco generaba deuda y esta deuda, en lugar de pagarla, se refinanciaba. Y se refinanciaba, y se refinanciaba, y se refinanciaba. Un Ponzi. Y empezó a patearse la pelota para adelante. Este era el conflicto que surgió. Después cuando estaba por terminar la Segunda Guerra Mundial, 1944, surge algo denominado Acuerdos de Bretton Woods. Y dirán que todavía ni hable de Bitcoin, ¿eh? Lo que pasa es que Bitcoin es una solución a un problema. Y el problema, les estoy contando cómo se creó y cómo el Banco Central juega un rol en esto. Pero en 1944, con los Acuerdos de Bretton Woods, también hay un montón de cosas. Surge el FMI, surge el Banco Mundial, hay un montón de cosas que salen de ahí, pero también sale el dólar como reserva de valor. La reserva de valor anterior había sido la libra, ahora iba a ser el dólar. O sea, los bancos centrales iban a acumular dólar. ¿Pero por qué lo harían? Bueno, más allá de que porque el que la rompió toda en la guerra fue Estados Unidos, así que era el jefe, digamos. Más allá de eso, porque iba a estar respaldado por oro. Surge el famoso patrón oro. Y sí, volvió a pasar lo mismo que en el 1800. Es increíble, cuando uno ve los gráficos, saben que desde 1944, en este momento, que surge el patrón oro, hasta 1971, el momento que se destruye el patrón oro, la productividad y la compensación crecían con una correlación 1 a 1. ¿Qué quiere decir esto? Que crecían a la par. Más se producía, más ganaba el trabajador. Y a esto súmenle lo siguiente. El trabajador no se le diluía su dinero. Se puede vivir sin inflación, hay que vivir sin inflación. Cada vez que te dicen, no, 2% de inflación es necesario para que la gente consuma, es mentira. No es verdad. Eso solamente lo que hace es devaluar al que no puede invertir. O sea, el que vive al día, el que le alcanza justo para comer. Esa persona está siempre impactada por el aumento de precios. El rico no. El rico no, porque como tiene excedente, ese excedente lo invierte, la inversión le gana a la inflación y solamente se enriquece más. Por eso las curvas, cuando uno ve de crecimiento del 1% más rico contra el 90% más pobre, entre 1944 y 1971, el más pobre crecía 3 o 4 veces lo que crecía el más rico. Y a partir del 71 cambió. ¿Y el motivo cuál fue? Que Estados Unidos quiso volver a imprimir. Quiso volver a prender la maquinita. Entonces destruye el patrón oro, porque si vos imprimís, pero tenés respaldo en oro, cuando venga Alemania, Inglaterra, Francia a buscar su oro, tu banco central no lo va a encontrar. Tenés un problema. Nixon hizo eso. Exactamente a partir de esa fecha empezaron los problemas. De hecho, se empieza a devaluar el dólar y en el 74 crean el petrodólar. Lo respaldan obligando a los productores de petróleo a que lo comercien en dólar, el petróleo. Como es la energía del mundo, bueno, sí, están obligados. Entonces todos los países tienen que consumir dólar y el dólar continuó siendo la gran moneda. Ahora, antes de pasar a Bitcoin y cómo surgió, para entender bien dónde está el problema acá, imagínense que todo lo que se produce en el mundo está representado por esa pantalla y esta pantalla de acá. Todo. O sea, bienes, servicios, todo está representado por estas dos, ¿no? Y vos tenés 1.000 pesos, él tiene 1.000 pesos y es todo el dinero que existe en la economía. No hay más dinero. Entonces, ¿qué pasa? A él le pertenece una pantalla y a él le pertenece la otra. Ya está. Si hay 2.000 pesos en toda la economía y hay 2 pantallas, es 1.000 vale una, 1.000 vale la otra. No hay nada más que hacer. Entonces él puede ver acá una película, él ahí ve una serie, y están todos felices. Pero yo aparezco de la nada aparezco, y digo, miren, acabo de crear 2.000 pesos más, y los tengo yo, son míos. ¿Qué acabo de hacer en ese momento? Multipliqué la cantidad de pantallas, siguen siendo 2. Lo que multipliqué es la cantidad de dinero, pero no de pantallas. Entonces con 2.000 yo me compro una, y ellos con 1.000 se tienen que cagar a trompadas para ver qué ven en la otra. Ellos tienen que competir. Y yo como Banco Central no, yo no compito, yo te robé. Yo les robé a ellos, por arte de magia, escribí en un papel que tenía 2.000 pesos nuevos, me quedé con mi pantalla porque me quedé con la mitad de la economía y ellos dos ahora tienen que competir por algo que antes tenían completo. Eso es un banco central, eso hacen cada vez que imprimen dinero, cuando autorizan un presupuesto en el Congreso que tiene déficit. Eso es lo que hacen. No te das cuenta, pero hacen eso. Te roban producto.
Esto, como les digo, a partir de que se destruye el patrón oro, se acelera, se complejiza muchísimo, empiezan la famosa crisis de deuda que está ahora sucediendo, nace ahí. Y se empieza a acrecentar nuevamente la famosa desigualdad, ¿no? Saben que en realidad vivimos en el mundo más igual de la historia. Nunca vivimos en este nivel de igualdad como ahora. Al final del día, Bill Gates puede tener 200, 300, 1000 veces más dinero que yo, pero también usa la misma pasta de diente Colgate, usa el mismo iPhone 15 que yo y todo. O sea, podrás tener más, te podrás dar algún lujo, pero la vida que uno consigue hoy tiene un grado de igualdad en sus niveles elementales que nunca hubo, jamás hubo. Esto es completamente distinto a lo que la humanidad está acostumbrada a vivir. La humanidad está acostumbrada a vivir en pobreza. Ese es el estado de la humanidad, la pobreza. Hoy tenemos un estado de abundancia muy rico. Bueno, ¿qué pasa con esto? Habíamos hablado del rollover, ¿no? Nada más lo quería poner en contexto para que se entienda el daño que hace el Banco Central. El rollover es cuando la deuda empieza a patearse para adelante, y para adelante, y para adelante, y para adelante. Pero si aparte tenés déficit fiscal, no solamente estás refinanciando deuda que existe, sino que estás agregando nueva deuda, y nueva deuda, y nueva. En cualquier otro orden de la vida, que no sea el orden estatal y el Banco Central, eso es una estafa piramidal, es un Ponzi, es un robo. En el estatal no. Una crisis devastadora. Previamente había venido la .com, pero quiero hablar de la que nos está afectando ahora, la subprime. ¿Cómo se solucionó esa crisis? Emitiendo. Emitieron y llegó el COVID. ¿Y cómo resolvieron el COVID? Emitiendo. Y emitieron. Entonces, la cantidad de unidad de dinero contra la producción se disparó. En otras palabras, no pararon de quitarle productividad a la gente. Y eso es lo que se está viviendo hoy. Por eso ahora mismo está esta crisis latente, todo el mundo teniendo miedo a una recesión, al desempleo en aumento. Entonces, en 2008, después de esto, surge el famoso white paper de Bitcoin. Nace en 2009. Una entidad, una persona, una empresa, alguien apareció llamado Satoshi Nakamoto, que la verdad que nadie sabe quién es, pero apareció y dijo, basta de robo, vamos a solucionar el problema de raíz. Volvamos al patrón oro, volvamos a esta fortaleza donde nadie puede manipular, nadie puede imprimir de más. Está completamente descentralizado, no hay una entidad central que lo puede producir. No, lo puede producir en China, en Colombia, en Estados Unidos, en Argentina, en Sudáfrica, da igual. Cualquiera puede hacerlo. Y todos con las mismas reglas. Entonces, ¿qué hicimos con esto? En ese momento solucionamos prácticamente todos los problemas. Es divisible, la verdad que es divisible. No es manipulable. No, se puede manipular el precio, sí, bueno, que bajen un poquito, que lo suban un poquito. Si lo sostienen en el tiempo se van a quedar sin dinero. No es manipulable en cuanto a que no se puede emitir por encima de los 21 millones que están preprogramados. Bitcoin le devolvió a la gente la libertad financiera. Le devolvió a la gente la capacidad de proteger su dinero. Eso es lo que tenemos que entender y por eso es algo superior al modelo en el cual vivimos. Hay que comprender las raíces fundamentales de la lógica detrás de Bitcoin para ver el porqué. ¿Saben este modelo de emisión, cómo se llama? La banca es sistema de encaje fraccionario. Y la teoría económica detrás es una teoría keynesiana. Es una teoría de orden keynesiano. Lo que ellos proponen en esta secuencia al final del día es que el consumo es el motor de la economía. Eso es lo que proponen, ¿no? El consumo como motor de la economía. Ahora, si el consumo es lo que activa la economía, entonces lo único que tengo que hacer es prenderle mecha al consumo para de esta forma que todo fluya. ¿Qué hago? Imprimo dinero, lo pongo en la economía, hay más plata, la gente va, gasta. Como la gente gasta, automáticamente lo que hacen que es contratar más empleados, producir más y como que el círculo se vuelve virtuoso en un punto. Esa es la lógica que hay detrás. Que no es lo que sucede. La verdad es que no es lo que sucede. Porque no es automático, no hago así y te aparece dinero en la cuenta a todos y todo de repente está solucionado. Hay una forma en la que circula el dinero. El dinero va primero al proveedor del Estado, que es como se suele inyectar, luego el proveedor a sus propios proveedores y de esta forma va circulando el dinero y a medida que circula, al último que llega
es al empleado. ¿Por qué llega al último? Porque al empleado solamente le van a aumentar el sueldo cuando ya los precios en general aumentaron. Para cuando vos te aumentaron el sueldo, pasaron 12 meses o 18 meses donde tuviste aumento de precios. Te costó, vos vas atrás de los aumentos. Eso es lo que uno tiene que diferenciar para entender bien dónde radica el problema. Saben que esto lo tengo bien claro porque, a ver, soy argentino. Créanme que de inflación sabemos bastante. Y cuando uno congela, cuando uno frisa lo que es la cantidad de dinero, así de rápido empieza a ver cómo todo se revierte. Y me dirán, entonces, ¿por qué no lo implementan? Si es tan fácil, tan obvio, si aparte es una teoría previa a la keynesiana, o sea, realmente es una teoría previa. Básicamente habría que volver a 1800 para... Con entender 1800 uno dice, es Bitcoin, es por ahí. ¿Por qué no lo implementan? Es un tema político. ¿Por qué querrían soltar el negocio más grande de la historia? La fábrica de dinero. ¿Por qué? ¿Por qué alguien lo soltaría? Bueno, acá viene el gran problema. Pero ¿saben lo que terminó sucediendo a medida que avanzó el tiempo? Ya pasaron 15 años desde el white paper de Bitcoin. Y lo que habla es que al final del día el mercado te da una cachetada y te gana. No lo controla nadie el mercado. Ni la Reserva Federal, ni los Rothschild, ni cualquier nombre que les guste. No hay nadie que controle el mercado. El mercado al final del día te pasa factura. Y eso es lo que está pasando con Bitcoin. Intentaron censurarlo, intentaron frenarlo, intentaron hacer todo y no se pudo. Ganó el mercado. Y por este motivo es que ahora, como decía justamente acá en la charla anterior, decían, ya hay ETFs de Bitcoin, ya tenemos ahora aceptación por parte del empresariado, aceptación por parte de prácticamente Estados Unidos en general, porque hasta Kamala Harris, que estaba en contra, empezó a cambiar su narrativa a estar a favor. Trump se autodenominó el criptopresidente. Fíjense cómo al final cambió, ¿no? Pasamos de estar completamente en contra hasta que se dieron cuenta que era infrenable. Y ahí se empezó a adoptar. Nadie puede contra el mercado, porque hay que entender una cosa. Esta famosa frase de el Estado somos todos es mentira. No somos el Estado, financiamos el Estado. Lo que nosotros somos es el mercado. Eso somos nosotros. Son nuestras decisiones las que definen los precios, son nuestras decisiones e intereses las que deciden quién triunfa y quién fracasa. Cuando entendemos eso, vamos a buscar el máximo grado de libertad que podemos encontrar. Y cuanto más libertad busquemos y más estudiemos, nos vamos a dar cuenta que lo que necesitamos es lo que nos propone Bitcoin. Es tener nuestra libertad financiera, es tener un dinero duro que sepamos que a medida que pase el tiempo nadie lo puede devaluar. Y no se confundan en un concepto que sí me dicen mucho, y es que, no, pero Bitcoin baja de precio. No confundan temas. No hay más de 21 millones. Bitcoin puede bajar de precio, puede subir de precio, porque es una parte activa de la economía. Si yo lo aíslo de la economía, piénsenlo de esa manera, porque dicen, no está descentralizado Bitcoin, porque si no, no bajaría de precio cuando juegan con el dólar. No tiene nada que ver. Vos lo tenés que poner como un actor de la economía. Si no lo tenés como un actor de la economía, no lo podés comerciar. Si no lo podés comerciar, ¿para qué te sirve? ¿Entienden? Claro que juega un rol en la economía Bitcoin. Claro que si hay una recesión le va a afectar, que si hay emisión monetaria le va a afectar. Es un jugador más de la economía. Pero intrínsecamente, que es lo que hay que comprender, intrínsecamente el valor de Bitcoin, es que no tiene ninguna propiedad evaluatoria. Les digo más todavía, por el contrario, temporalmente, no es una característica fundamental, pero temporalmente Bitcoin hoy y en los próximos años funciona como un instrumento de redistribución de riqueza. Si lo compras hoy lo estás comprando antes que el gobierno de Estados Unidos, antes que BlackRock, porque empezaron hace poquito, antes que Fidelity, antes que los fondos de pensión, antes que los bancos. Si lo compras hoy. ¿Qué quiere decir esto? Que si vos hoy tenés Bitcoin y está empezando a comprar la gente más rica del mundo, cuando vos lo tenés previamente, te están redistribuyendo su riqueza hacia vos. Esta característica no es fundamental, es temporal, hasta que consiga consolidarse como el activo número 1 del mundo y pase el oro. Ahí ya no, ahí ya va a ser reserva de valor. Pero en el periodo de transición entre ser reserva de valor, esta volatilidad que tiene funciona como un instrumento de redistribución de riqueza. Es un instrumento al mismo nivel que sucedió en su momento cuando destruyó Andrew Jackson el Banco Central. No pierdan la oportunidad porque es única.
No sé si vamos a tener otra oportunidad en nuestro ciclo de vida. De hecho, no sé si hubo en los últimos 200 años una oportunidad similar. Es algo que nos está pasando a nosotros. Es una consecuencia de la innovación y el crecimiento tecnológico. Es una consecuencia de siglos de comprender el desfalco que nos hacen los estados, los gobiernos y los bancos centrales. Y nos tocó vivirla a nosotros. Somos unos afortunados. Entonces no la dejen pasar. Entiendo que si no lo terminan de comprender, hace falta estudiarlo, pero no cuesta demasiado. Hoy la información está no como hace años cuando era realmente difícil entenderlo. Hoy tenés videos, tenés artículos, tenés textos, tenés todo para que te quede en cuestión de unos días, unas semanas, completamente claro. No dejen pasar esta oportunidad, es verdaderamente única. Y bueno, gracias a todos. Un placer.